Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Jóvenes en Acción. Es un gusto que nos estén sintonizando a través de esta bendita señal. Yo muy contento de estar con todos ustedes. El tema del día de hoy está buenísimo porque vamos a hablar precisamente de malos hábitos que destruyen nuestra fe. Y bueno, pues creo que es fundamental y ponerlo siempre pues en práctica en manos de Dios, ¿verdad? Y bueno, queremos iniciar con una breve oración, ¿verdad? Que nos ayude muchísimo a entender cuál es el verdadero sentido de nuestra vida para nosotros, entender pues qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Ahí estamos acomodando esto, muy bien. Ok, malos hábitos que destruyen nuestra fe. Vamos a tomar el Salmo número 139 de nuestra Biblia, ¿verdad? Ahí está la Biblia, ahí medio se veía, no se veía, ahí está nuestra Biblia. Vamos a tomar justamente el Salmo 139, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que soy y de quién vivo y cómo soy. Dice, sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la boca y tú, Señor, ya la conoces. Y tú conoces todo lo que hay en mí. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable que está fuera de mi alcance. Eres tan alta que es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría huir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo estuviera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también allí estás tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahí es este salmo, ¿verdad? Que nos ayuda a poder entender, a poder comprender, pues cuáles son estos momentos difíciles, estos momentos que a veces nos cuesta a nosotros trabajo entender y comprender. Y bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Estos malos hábitos que destruyen nuestra fe. Recordar que tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Gracias a todos ustedes que, bueno, pues nos siguen a través por supuesto, de Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias. Acuérdense que estamos en Valora Radio y que es muy importante tomarlo pues sí, en esta misma contexto, en esta sintonía, ¿verdad? Muy bien. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que, bueno, por supuesto, hemos caído en muchos malos hábitos y esto lo tenemos que tener como con mucha claridad. Dios nos ha equipado, ¿verdad? O Dios ha equipado a sus hijos, ¿verdad? Con todo lo que necesitan. Y eso es bien importante para vivir victoriosamente. Pero muchos cristianos, y esto es algo fundamental que tenemos que entender, ¿verdad? Se lo pierden al caer en hábitos que los desconectan del poder, ¿verdad? La perseverancia, la perspectiva y la presencia de Dios. Y esto es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlo. Entender, bueno, pues que el primer paso para superar cualquier obstáculo es identificarlo, ¿verdad? Hazte un autoexamen y prepárate para identificarlo, para poder transformar tu camino espiritual, reconociendo 8 enemigos comunes, que bueno, pues es parte, ¿no? Parte de ello. Y para nosotros, bueno, primero que nada es tenerlo en cuenta. Número 1, Dios sabe quiénes somos, Dios ya sabe dónde estamos parados, Dios ya sabe cuál es el verdadero objetivo de nuestra vida, Dios siempre está presente en nuestras necesidades. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Nosotros somos los que le damos la vuelta a este encuentro con Dios. Entonces, definitivamente, aprendamos a descubrir nosotros, pues, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios tiene en mente para que nuestra vida se vea forjada en cosas concretas y específicas. Eso es lo que nosotros queremos. Dice la palabra de Dios, que Dios ya conoce quiénes somos, cómo somos y de dónde somos. Por ejemplo, apenas la palabra va a salir de nuestra boca, ya Dios la conoce. Dios ya conoce nuestros pensamientos y cuando nosotros caemos en un ámbito difícil, pues hay que entender en cuenta, hay que tomarlo muy claro que ese es un objetivo difícil, ese es un objetivo que a veces nos cuesta trabajo entender, pero sobre todo hay que entender que malos hábitos, el número 1, para que lo tomen en cuenta, es el hábito de la pereza. Y dice así,
el no hacer lo correcto es tan malo como hacer lo incorrecto. Jesús contó una historia de un acaudalado empresario que confió a 3 empleados la administración de grandes sumas de dinero. Durante su ausencia, la cantidad asignada a cada empleado se determinaba según sus capacidades. Un hombre recibió aproximadamente 2.5 millones de dólares, otro cerca de 1 millón y otro aproximadamente 500,000 dólares. Al regresar de su viaje, el jefe arregló las cuentas de cada empleado y bueno, pues de los 2 empleados duplicaron el salario y ambos percibieron el mismo elogio del jefe. Bien hecho, siervo fiel y bueno. Sobre poco fiel, dice allí, sobre poco fuiste fiel, eso es importante. Sobre mucho te pondré. Entonces ahí es donde entramos con esta parte de que si soy fiel en lo poco, seré fiel en lo mucho. ¿Y de dónde lo estamos tomando? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 y siguientes. El tercer empleado no ganó ni perdió dinero. No tomó nada para sí mismo y rindió cuentas honestamente cuando su jefe regresó. Este hombre enterró el dinero y lo enterró y lo desenterró cuando su jefe regresó. El jefe no se impresionó, lo llamó y le dijo, malo y perezoso. Y le entregó el dinero a uno de sus otros empleados, ¿verdad? Podría ser tentador el centrarse en las diferencias y cantidades que se daban a los distintos empleados, pero eso no es el objetivo de esta parábola. Incluso el empleado menos rentable le confió una cantidad enorme de dinero mientras su jefe estaba ausente. La única diferencia, ¿verdad? La única preocupación del empleador era la eficiencia con la que cada uno podía administrar lo que le estaba dando, ¿verdad? Y bueno, sus 2 empleados buenos y fieles recibieron cantidades de dinero sustancialmente diferentes. Mientras tanto, su evaluación de malvado y perezoso del tercer empleado se basó en la falta de esfuerzo y el empleado no quiso depositar su dinero en el banco para que pudiera generar intereses. Esta historia alusiva, ¿verdad? Ilustra, perdón, una realidad, una responsabilidad de ocuparnos de los asuntos de parte de Dios mientras Él está ausente, como es la oración, como es el poder ayudar al prójimo, poder ayudar a los demás, siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Un día, Dios regresará y rendirá cuentas de todos los recursos que nos ha dado. Nuestra riqueza, nuestros dones espirituales, nuestra reputación, nuestras habilidades, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro aprendizaje, todos nuestros recursos le pertenecen a Dios, al igual que en la historia de Jesús. No importa cuántos recursos recibamos, lo importante es que nuestra fidelidad con lo que hemos recibido, podamos ser fieles en lo que se nos ha confiado. Entonces hay que tener en cuenta, uno de los malos hábitos que tenemos es la pereza. Cuando somos perezosos, nosotros no podemos hacer cosas porque nos limita y por lo tanto tenemos que aprender a descubrir cuál es el verdadero objetivo que Dios tiene para con nosotros. Y sobre todo entendamos qué es en este caso, pues este momento, ¿no? De gracia, y a nosotros nos tiene que llamar muchísimo la atención porque definitivamente, pues en algún momento dado, somos los primeros que hay cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Y eso es algo, pues, que es fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el verdadero objetivo, es la verdadera centralidad que para nosotros, pues bueno, tienen que estar presente. ¿Y cómo? Pues de cosas tan fáciles, de cosas tan concretas, ¿no? Que nos tienen que ayudar a nosotros a redescubrirnos, ¿no? Ese es el verdadero objetivo. El hábito, ¿verdad? Este es otro punto, dice el hábito de los hábitos, ¿no? Responder al perdón de Cristo significa abandonar nuestras viejas costumbres. El número 2 es abandonar nuestras viejas costumbres. Ese es el verdadero sentir. En el Evangelio, ¿verdad? De San Juan, capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 2 al 12, pues nos muestra, dice que una mujer sorprendida en adulterio fue llevada a Jesús ante Jesús por un grupo de líderes religiosos que intentaban
tenderle una trampa, intentaron crear una situación sin salida, ¿verdad? Que lo, bueno, pondría en conflicto con las leyes de pues, leyes de Roma, ¿verdad? Y bueno, mientras tanto los hombres presionaban para que juzgara a la mujer. Jesús declaró que quien estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Y bueno, Jesús observa y le dice a la mujer, alguien te ha, en este caso, dañado o alguien te acusa y la mujer observa, se levanta y dice, ninguno, todos se han retirado. Por lo tanto, pues ese es el verdadero objetivo, ¿no? Ese es el verdadero objetivo de entender, pues cuál es el objetivo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Si nadie nos juzga, si a lo mejor no somos perfectos, pero sí tenemos la oportunidad de descubrir, pues qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero hay que dejar estas malas costumbres. Si Dios no nos juzga, dejemos todo aquello que no nos ayuda a acercarnos a Dios. Ese es el verdadero objetivo. Esa es la verdadera sintonía de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Otro de los hábitos malos y negativos, bueno, pues es el hábito de la ignorancia. Actuar como católicos, ¿verdad? No solo es suficiente, sino al contrario, vivimos en un mundo donde la conformidad externa con la religión a veces sustituye la obra genuina del Espíritu Santo. Es posible parecer, ¿verdad?, que por ser católicos actuamos simplemente como cualquier católico, hablar como cualquier católico y cantar como cualquiera. Algunas personas pasan mucho tiempo rodeadas de ello, sin conocer a Dios. Al contrario, como su Señor y su Salvador, los requisitos en la vida cristiana son fáciles de entender, pero son difíciles de vivir. Y bueno, pues estudiar la Biblia es un tema importante, nos ayuda muchísimo comprenderla, seguir sus buenos hábitos. Otra clave es que es importante dejar a Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pues nos ayude, que nos ayude a entender definitivamente que lo que está pasando en mi vida, pues definitivamente voy a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y dejarlo actuar, ese es el objetivo, dejar a Dios actuar en mí. Poner a Dios en plano, ¿verdad? En primer plano, que no podemos confundir que nuestra ignorancia por flojera, no quiero saber, pues ni modo, no lo sé y ya. No, al contrario, ser alguien que constantemente luche precisamente para que eso sea algo positivo. El hábito de la irresponsabilidad es otro hábito que tenemos que dejar. Perder el amor de Dios es imposible, ¿verdad? Pero los católicos pueden perder los privilegios de la obediencia. Entonces, esto me encanta. La historia de Jesús sobre el hijo pródigo ha sido considerada la corona y la perla de todas las parábolas. En esta historia, Dios presenta como un padre amoroso que anhela a su hijo, ¿verdad? Como muchos de ustedes, que regresen a su casa sanos y salvos o que se quiten de peligros o pecados o vicios. Tenemos que entender que no debemos de malgastar en una fortuna, bueno, la fortuna que Dios nos ha dado, nuestra pureza, nuestra castidad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. No debemos de gastar esta fortuna que Dios nos ha dado, si al contrario, tenemos que someternos a esta obediencia, a los buenos mandamientos, a las cosas positivas, que esto siempre nos ayude a transformar, que entendamos algo, qué tanto Dios está actuando en mi vida. Por lo tanto, ¿qué tanto trabajo el tema de la irresponsabilidad? Voy a llegar tarde, pues no pasa nada, son 5 minutos, que se esperen. Muy bien. Que debo 50 pesos, le debo 40, doy 40, pero le debo el resto. Bueno, pues al final de cuentas tengo que esperarme. ¿Por qué? Porque si las cosas no las hago con un suficiente valor de responsabilidad, me estoy acostumbrando a ser una persona bastante irresponsable. Por lo tanto, pues eso me tiene que ayudar. Eso me tiene que entender, me tiene que dar a entender, perdón, a mí, que tengo que tener la valentía para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para mí. Otra cosa importante, que no pierda los privilegios de la obediencia, que sea obediente, que lo hago por amor y por mandato de Dios. Otra cosa, ¿verdad? Un hábito es el desánimo. Perseverar en nuestro caminar como católicos requiere oración, requiere ponernos en la presencia de Dios, requiere ponernos en su mano. Es decir, Señor, pues este soy yo, esta soy yo con estas limitaciones, pero redescubrir el verdadero sentido. Estamos muy acostumbrados a que digamos, a lo mejor estoy en dieta, no como tantas cosas de lunes a viernes, pero el sábado me voy a dar un gusto. Y bueno, pues entonces no, ya no, porque ya, pues ya no voy a hacer dieta porque hoy ya me eché 4 taquitos y dos quesadillas.
No, no perdamos el ánimo, al contrario, hay que premiarnos, sí, pero no con esas cosas que decir, pues ya me limité y el fin de semana voy a comer como si no hubiera mañana. Al contrario, tengo que esforzarme y yo mismo echarme porras, pero siempre es importante no caer en el desánimo. Pues ya pequé, ya para qué me confieso, pues si voy a seguir pecando, pues mejor me quedo así. Error. El esfuerzo que más nos toca es seguir cambiando, no depositar nuestro comodismo en esas cosas que nos van a afectar y al contrario, que nos ayude a nosotros a redescubrirnos, reinventemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene para nosotros, pues en un momento de gracia, ¿verdad? Otro mal hábito que tendremos que quitar es el hábito de la comparación, descartar nuestras propias fortalezas mientras criticamos las debilidades de los demás. Y eso es bien importante. Tenemos que aprender a dejar de compararnos como algo negativo, porque mucha gente se compara y dice, uy, no, pues él tiene más dones que yo, uy, no, pues es que a lo mejor él es mejor que yo. No, al contrario, es dejar de compararnos. Los fariseos se dedicaban a compararse, ¿verdad? Y dice, se creían superiores a los demás y estaban confundidos sobre cómo justificarse ante Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús contó la historia de dos hombres, un fariseo y un recaudador de impuestos, que oraba en el templo. El fariseo hizo una exhibición portentosa de su oración y usó para elogiar sus propios esfuerzos. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el recaudador de impuestos suplica, Señor, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. La oración del fariseo no mostró arrepentimiento y, bueno, agradeció a Dios por 3 pecados que, que no cometió, por un hombre con quien no se le puede comparar y por 2 buenas obras que seguía haciendo. En cambio, la oración del publicano solo mencionaba a Dios y a sí mismo en lugar de intentar impresionar a Dios con buenas obras, imploró su misericordia y la obtuvo. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros puestos? ¿Quién de estos dos somos? ¿El que pide, el que exagera, el que habla, verdad? Y el que pues confunde esta parte, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar estas dos partes, que no sea yo, por supuesto, como ese fariseo que, ¿verdad? Hace una oración, pues de verdad como ofendiendo, como lastimando, como no poniéndose en la misericordia de Dios. O como el publicano, ¿verdad? Que ahí lo vemos, que definitivamente lo hace, por supuesto, de una forma que le ayude a su vida, a su mente, a su corazón a descubrir, pues, qué es lo que Dios quiere para él o para ella, ¿verdad? La oración de un fariseo no muestra arrepentimiento, al contrario, es como esta parte del ego, del ser superior, y bueno, pues esto no nos ayuda. Y bueno, vamos a la otra parte, perdón, de entender que, bueno, el hábito de la indiferencia también se tiene que quitar, descuidar las necesidades de los demás, ignora el ejemplo de Dios. En la historia, el buen samaritano, un sacerdote y el levita encontraron a un hombre medio muerto en el camino. Absortos en sus deberes en el templo, pasaron de largo sin detenerse. Más tarde, un samaritano se acercó, lo observó con compasión y se detuvo para ayudarlo. Esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas. El sacerdote y el levita estaban involucrados en el servicio de Dios, pero sus acciones revelaron una incomprensión de lo que significa esto. Mientras tanto, el samaritano, a quien ni siquiera se le había permitido entrar al templo, demostró el amor de Dios al viajero herido. Servir a Dios implica anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. En la parábola de Jesús, el samaritano arriesgó su seguridad para ayudar al viajero herido y retrasó sus propios planes. Sin detenerse allí, permitió que el hombre montara su propio caballo y luego usó sus propios recursos para atender sus necesidades. El samaritano mostró bondad a un gran costo personal. Bueno, pues la compasión implica tomar más que un interés pasajero por las necesidades de los demás. Al contrario, requiere que nos involucremos en un sufrimiento, ¿verdad? Pues bueno, 3 veces el libro de Mateo nos los dice, ¿verdad? Y describe que Jesús se compadece de las necesidades físicas de quienes lo rodeaban, ¿verdad? Ya en el Génesis también lo vemos, Dios se reveló como
el Ruaj, ¿verdad? Este Dios que emana, ¿verdad? Este poder significativo. Y bueno, pues el servir, bueno, es un tema concreto. Dios es rico en misericordia por su amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida justo con Cristo por su gracia, porque vino a salvarnos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo que pudiéramos sentar cabeza en los lugares pues más prodigiosos que ser sus hijos. Y el último, ¿verdad? Hábito es el del desprecio, rechazar la autoridad de Jesús, invita al juicio de Dios. Un día mientras Jesús enseñaba en el templo, contó la historia de unos ladrones malvados que habían llegado en acuerdo, ¿verdad?, con el dueño de una viña para cuidar sus cosechas mientras él no estaba. Acordaron pagarle con las ganancias de la viña, pero luego se negaron a cumplir el acuerdo. Cada vez que el dueño enviaba a alguien a controlar la renta, los labradores golpeaban a los mensajeros y a veces los mataban. Con el tiempo incluso mataron al hijo amado del dueño. Al final de la historia, Jesús dijo que, el dueño vendría y destruiría a los ladrones y daría la viña a otros. Bueno, pues eso es suficiente entender que para esto, bueno, pues nunca quieras tener una propiedad en alquiler, pero en esta historia no se trata de propietarios o inquilinos, se trata del pueblo de Dios. El dueño de la viña es Dios, la viña es Israel, todos nosotros. Los labradores malvados son los líderes que lamentablemente a veces hacen cosas negativas. Hay personas que afirman servir a Dios mientras rechazan, ¿verdad?, la presencia real de los demás, en este caso con un momento dado y claro, y creo que esto nos tiene que ayudar a muchos a entender, ¿no? Hay que rechazar, por supuesto, esta indiferencia, el desprecio, porque a veces decimos, nos esforzamos tanto y las cosas quedan simplemente muy ambiguas. No, al contrario, hay que esperar a que lo que estamos haciendo tenga funcionalidad y que lo que estamos haciendo nos ayuda. Por lo tanto, entendamos que estos malos hábitos no nos ayudan en nada y destruyen la fe. Entonces, definitivamente que esto nos ayude a entender cómo poder mejorar y sobre todo entender, pues, qué es lo que Dios quiere para mí. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que quitar el hábito el mal hábito de la pereza, el mal hábito de los hábitos que hablábamos justamente, pues miren, se los comparto, que era esta parte, ¿no? De abandonar nuestras viejas costumbres. Hay que abandonarlas para poder estar en esa gracia. También es el hábito de la ignorancia, quitarlo, el hábito de la irresponsabilidad, el hábito del desánimo, el hábito de la comparación, el hábito de la indiferencia y el hábito del desprecio. Son estos hábitos que tenemos que ir quitando nosotros, porque ese es el objetivo. Cuando nosotros empezamos a quitarlos, pues definitivamente eso pues nos tiene que ayudar a nosotros a redescubrirnos, a reedificar nuestro estilo de vida. Somos los primeros que tenemos que entenderlo y eso es el mejor momento para descubrirlo. Quiero invitarlos a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Valora, de Jóvenes en Acción, que tenemos que redescubrirnos, tenemos que reestructurar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que Dios quiere de mí. Por lo tanto, aprendamos a descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, para mi vida, para que yo pueda, en este momento, pues ser parte de Él y pueda decirle, Señor, aquí estoy con mis debilidades, con mis necesidades, pero ayúdame a que estos malos hábitos los pueda dejar. Ayúdame, Señor, para que estos malos hábitos en lugar de ser una debilidad, que sean una fortaleza. Si soy débil, que sea fuerte. Y que si soy fiel en lo poco, que sea fiel en lo mucho. Para que si tú me concedes la oportunidad de poder llegar a cosas más grandes, sea conciso, sea fuerte, sea con un temperamento pleno. Hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua natural, hay que comer sanamente frutas, verduras, hay que estar también en un vínculo en nuestra gracia, la oración, la comunión, el Santo Rosario, nuestros actos de piedad. Estas cosas que nos tienen que ayudar a nosotros a poder entender, pues, qué es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Por lo tanto, hay que redescubrir cuál es la misión que yo tengo para salir adelante. Pregúntate, y esto es algo extraordinario, pregúntate tú, quiero ser un gran profesionista. ¿Qué necesita eso de mi persona? Quiero ser un gran maestro. ¿Qué necesita eso de mí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesita eso? Porque yo soy el que le pone ese plus. Aprendamos a entender cómo yo puedo entenderlo y puedo hacer que esto funcione.
yo soy el que tiene esta oportunidad. Si quiero dejar los malos hábitos, ¿qué necesita eso de dejar malos hábitos de mi persona? Pues que me esfuerce, que ponga todos los medios necesarios que están en mi persona para poder lograrlo. ¿Qué necesito para poder aprender a rezar el Santo Rosario? Pues poner de mi persona mi tiempo, mi disposición y mis ganas, mi emoción, mi pasión para poder hacerlo, porque ese es el objetivo. Entonces, muchas veces nosotros estamos cansados de vivir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Llega la rutina, trabajar, estudiar, los papás, etcétera, muchas cosas, pero objetivamente las cosas a veces no están funcionando de lo mejor. Por lo tanto, aprendamos a redescubrir cuál es el verdadero objetivo de nuestra vida. Así es como estamos llegando al final del programa. Espero de verdad que estos malos hábitos que hemos mencionado nos ayuden a nosotros a descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros y aprendamos a entender por qué las cosas tienen que estar en una misma sintonía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que estamos, pues, precisamente ahí a la orden. Recuerden que estamos en Jóvenes en Acción, que estamos a través de Valora Radio. Si alguien quiere, ¿verdad? O desea a lo mejor alguna asesoría virtual o que digan, es que yo quisiera abordar un poco más este tema, tengo ciertos hábitos que no puedo dejar, con mucho gusto escríbanos, quiero poder platicar con ustedes. Y bueno, pues quisiera poder trabajar algo que había en el programa de Jóvenes en Acción y con muchísimo gusto estamos para atenderlos. Muchísimas gracias a todos. Les desea Álvaro Espinosa. Ojalá de verdad que todos los días que podamos construir día con día sea de una forma no ordinaria. Estamos acostumbrados a tener días ordinarios, pero que nuestra vida sea extraordinaria. Muchísimas gracias. Esto fue Jóvenes en Acción. Hasta luego.